Buenas noches, les habla el profesor Ramón Romero con otro tema más de la serie del 666 y el Anticristo. Así que vamos a pedirle a Dios su bendición, su presencia en nuestro medio. Padre bueno, Padre justo, Padre santo, Padre misericordioso, ven y acompáñanos a través de tu representante aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo. Presentamos nuestros defectos y debilidades para que tú nos hagas perfectos y fuertes en la fe, de tal manera que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo. Silencia a los demonios y danos la ecuanimidad y la paz del Espíritu Santo. La oración no es mía, es tu oración a través de tu Santo Espíritu. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, la semana pasada hablamos sobre el valor numérico del 666 y del origen del 666. Cuando yo entré a la iglesia hace algunos 56 años, 56, 57 años, recuerdo que todos nuestros evangelistas, pastores y doctores en teología enseñaban que el 666 era uno de los títulos en latín del Papa, principalmente Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios o representante del Hijo de Dios. Y es uno de los títulos oficiales que ha sido usado tradicionalmente por los papas, Vicarius Filii Dei. Y desde el siglo XIX, cuando surge el movimiento milerita en el año 1831 y luego se empodera entre los años 1843 y 44, se enseñaba que Vicarius Filii Dei era el título que llevaba la corona papal, que significaba representante del Hijo de Dios. Así que esto está en muchos de estos libros que ustedes ven ahí. Y este libro que les mostré en la semana pasada, que recomendé, ustedes lo pueden buscar por Amazon, o la ABC, The Truth About 666 and Story of the Great Apostasy, es decir, la verdad sobre el 666 y la historia de la gran apostasía, escrito por Edwin de Kock, un famoso erudito nuestro que dio prácticamente la vuelta al mundo y él mismo investigó el origen del 666 desde los tiempos antiguos. Esto que estamos dando todavía yo no lo he sacado de aquí, en gran parte porque es tan rico en material que nos tomaríamos meses enseñando sobre el origen del 666 en toda la historia secular. Ahora, ¿realmente lleva la tiara papal o llevaba la tiara papal ese título Vicarius Filii Dei? Por más de siglo y medio nuestra iglesia ha enseñado en el contexto de los eruditos que el 666 es la marca de la bestia y representa o está expresado en el Vicarius Filii Dei en latín, que sumando las letras, como vimos la semana pasada, nos da el 666. Me ha sorprendido porque después de tantos años de investigación, le digo que
más de siglo y medio nuestra iglesia mantenía nuestra posición de que el Vicarius Filii Dei era el título papal en la corona que llevaba. En los últimos 15 años ha habido una variación y un desafío de un grupo de teólogos nuestros que han dicho que no existe esa leyenda o esa escritura en la tiara del Papa. Entre esos hombres famosos, eruditos nuestros, está el doctor William Johnson, está la doctora en teología Beatrice Neal, estaba el doctor Samuel Batlló, que murió hace varios años, que se graduó con summa cum laude en la Universidad Pontificia Gregoriana del Vaticano, y su tesis doctoral hablaba sobre el origen del sábado. También el doctor John Pauling, que está vivo, y también el doctor Rando Stefanovic, que escribió hace más de un año el folleto de Apocalipsis, y está el recién retirado presidente o director del Biblical Research Institute, o sea, el Instituto de Investigación Bíblica, doctor Ángel Manuel Rodríguez. Estos teólogos, por no mencionar otros, han desafiado la posición tradicional y han propuesto una nueva. Todo el material que voy a ofrecer se consigue en el internet y en las citas de los libros de donde he sacado estos datos, porque hay que ser serio en la información para no perder calidad en trabajo expositivo ante ustedes, que son personas, algunas cultas, algunas muy cultas y así sucesivamente, que investigan mucho. Pues un grupo de teólogos, entre los que he mencionado, entre otros, aplican el nombre y el número de la bestia 666 a una sucesión de papas católicos romanos. Ese nuevo enfoque ha removido ese significado específico católico romano y lo han aplicado a términos generales o a una desviación del hombre de Dios en el tiempo del fin. Hace años, la doctora Beatrice Neal, en el libro The Concept of Character in the Apocalypse with Implications for Character Education, es decir, el concepto del carácter en el Apocalipsis con las implicaciones del carácter de educación o la educación del carácter, en la página 153, dice ella, lo voy a citar tal como está, dice ella, 6 es legítimo cuando lleva a 7. Representa al hombre en la primera tarde de su existencia, entrando a la celebración del poder creador de Dios. La gloria de la criatura es correcta si conduce a la gloria de Dios. Acota ahora, el 666 representa, sin embargo, el rechazo del hombre a proceder al 7, dar gloria a Dios como creador y redentor. Atención, representa la fijación del hombre consigo mismo, buscando la gloria en él mismo y sus propias creaciones. El 666 habla de la plenitud de la creación y todos los poderes creativos sin Dios, la práctica de la ausencia de Dios. Demuestra que el hombre irregenerado es persistentemente malo. He citado del libro El concepto del carácter en Apocalipsis con las implicaciones sobre la educación del carácter, página 153. De Beatrice Neal,
Beatriz Nil, doctora en teología de nuestra denominación, muy conocida. Me gustan mucho sus artículos que ella publica en inglés. Pero diciendo de esa posición genérica que hace el 666 al hombre, cuando vamos a probar en el estudio de hoy y de mañana, si Dios lo permite, que no es hombre en sentido de humanidad, sino de hombre en sentido de una organización que se atribuye o se prerroga los atributos divinos en esa organización y en sus sucesores papales. Pues esta definición especulativa, filosófica y conjetural ha sido simplificada por el doctor Ángel Manuel Rodríguez cuando dijo en su libro The Future Glory, o sea, la gloria futura, página 122, que lo tengo en español, lo leí entero. Dice él, Ángel Manuel Rodríguez, la frase griega traducida es número de hombres de Apocalipsis 13:18, debiera también ser ofrecida como es el número de la humanidad. En ese caso, no está refiriendo a una persona particular, sino a la característica de la humanidad separada de Dios. ¿Ven? Él está filosofando, no le está atribuyendo el 666 al poder papal, sino al hombre. Y dice, puesto que Dios creó a los seres humanos durante el sexto día, podría quedar como un símbolo de la humanidad, pero una humanidad no todavía en descanso con Dios y sin el gozo de una relación armoniosa con Dios durante el séptimo día. El número 666, claro, revela la naturaleza rebelde de los enemigos de Dios y su remanente. Esa parece ser la mejor interpretación posible. Doctor Ángel Manuel Rodríguez, en su libro Future Glory, o sea, Gloria Futura, en la página 122, que está en español también en ABC, en los Estados Unidos. Este enfoque, este cambio, ha perturbado a algunos en la iglesia, quienes sienten que es más adecuada la interpretación tradicional de explicar el misterioso número 666. Muchos creen que la nueva interpretación ha tomado lo que es definido y claro y lo ha hecho indefinido y oscuro. Y hay otros que se han ido más lejos y han dicho que nuestra iglesia ha estado infiltrada por jesuitas, lo que no dudo, puede ser que sí, ha estado infiltrada por jesuitas, quienes tienen la agenda oculta para destruir nuestras distintivas raíces proféticas con una posición de destruir finalmente la misma iglesia nuestra, la iglesia adventista del séptimo día. Ese temor fue alimentado cuando maestros nuestros de nuestros colegios han indicado de que deberíamos edificar puentes de entendimiento entre Roma en vez de criticarla. Y las llamas de la conspiración se ha ido más allá cuando se le otorgó al Papa una medalla por el Departamento de Libertad Religiosa de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día hace años A, y también cuando una bandera de la Santa Sede desfiló en el escenario de la sesión de la Conferencia General en el año 2005 en San Luis durante la Marcha de las Naciones, en esa reunión de los altos dirigentes de nuestra iglesia. Hermanos, yo quisiera
hablar con ustedes hoy y decirles: no temamos al futuro de la iglesia. El Señor cuidará la iglesia. Los que enseñen doctrinas contrarias al establecimiento de nuestra organización profética, si no se arrepienten, Dios los va a sacar. Eso está profetizado. Sea doctor en teología, sea erudito, sea summa cum laude, lo que tenga, si no se acoge en la humildad, en aceptar la verdad cardinal, y se va por los desvaríos o por los linderos o las orillas de sus pensamientos independientes a la formación nuestra como un movimiento que surgimos en los años 40 del siglo XIX, pues mis hermanos, llegó la hora de que pongamos la vista en Dios y no en los hombres. Es un hecho muy importante que ha sido pasado por alto muy frecuentemente. Es el nombre de la bestia. Es un nombre blasfemo. Eso está explícitamente indicado en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13. Y hermanos, ya que conocemos que el nombre, cuyo número es el 666, es un nombre blasfemo, debemos descubrir qué significa blasfemia. ¿Contiene la Biblia una clara definición de lo que es la blasfemia? Sí, ciertamente. La Biblia define claramente el significado de blasfemia. Y es el intento del hombre de hacerse a sí mismo Dios y como tal ejercer el poder y la autoridad de Dios como si fueran de Él. Por ejemplo, en Juan capítulo 10 y el versículo 30 dice Jesús: el Padre y yo una cosa somos. Cuando Jesús afirmó eso, los judíos se enfurecieron y tomaron piedras para apedrear a Jesús. ¿De dónde los judíos sacaron a apedrear a Jesús cuando él dijo: el Padre y yo una cosa somos? Ellos habían leído a Levítico 24 y el versículo 16. ¿Qué dice ese texto? Dice así: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿De dónde surge eso? De ese mandamiento, de la ley levítica, de Levítico 24:16, que todo blasfemo debe morir lapidado, o sea, apedreado. Y cuando Jesús preguntó, ¿cuál obra mala habría hecho Jesús, él, para merecer el apedreamiento? En el versículo 33 de Juan 10, ellos dicen a Jesús: por buenas obras no te apedreamos, o sea, no te vamos a apedrear, sino por blasfemias, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Qué es blasfemia según la Biblia? Blasfemia es, siendo una persona hombre, atribuirse prerrogativas divinas.
Hermanos, el término de la acusación es significativa. Note que se le dijo a Jesús que blasfemaba porque él, siendo hombre, se hacía pasar por Dios. Y saben una cosa, no solamente Jesús aseveraba ser Dios, sino que aseguraba hacer las obras de Dios. Y eso está en Juan capítulo 10 y el versículo, Juan capítulo 10, versículo 28, dice: y yo les doy vida eterna. 10:38, dice así: mas si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Como dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Qué más dice? Dice: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y es interesante, mis hermanos, en la forma del pensamiento de los líderes judíos, cuando Jesús fue culpable de blasfemia, cuando aseveraba ser hijo de Dios, no en el sentido común, sino hijo de Dios en el sentido de representante de Dios en la tierra. Leemos eso en Mateo 26, versículos 64 y 65. Dice así, estando Jesús ante el tribunal, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tengo de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál era la aparente blasfemia? La aparente blasfemia es que Cristo lo vería sentado a la diestra de Dios Padre. Se está atribuyendo de que Él es el Hijo del Hombre de Daniel capítulo 7. El Hijo del Hombre que va al juicio ante el anciano de días. Y los judíos dominaban bien ese pasaje. Todos los judíos, amigos y hermanos, aseguraban ser hijos de Dios en un sentido general. Pero está claro que Jesús no aseveró ser un hijo de Dios en un sentido general, sino en el más estricto sentido de ser el representante de Dios sobre la tierra. Él era el portavoz de Dios sobre la tierra, su vicario, su representante, si suena bien. Esta es la razón de por qué Jesús pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús era el vicarius filii Dei. Repito, Jesús indudablemente aseguró que Él era el vicarius filii Dei. Porque vicarius filii Dei significa el vicario de Dios o el representante de Dios. Otra cosa que define bien la palabra blasfemia es cuando un simple hombre asevera tener facultad para perdonar pecados. Esto significa que cualquier mortal que reclama tener el derecho de ejercer las prerrogativas divinas
de perdonar pecados es culpable de blasfemia. Vamos a buscar una cita. Vayamos a Marcos, el capítulo 4, capítulo 2. Los versículos 5 al 7. ¿Cómo dice allí? Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Hermanos, cuando usted entra a un confesionario ante su confesor y le confiesa sus errores y pecados cometidos, él dice: ego te absolvo. En latín significa yo te perdono. Esa facultad no es humana, es facultad divina. Tú puedes perdonar la ofensa de un hermano, puedes perdonar el error de un hermano, pero facultad bíblica para perdonar pecados, solamente Dios es el único que puede perdonar pecados, porque Él es el portador de nuestros pecados, no el hombre. Hermanos, los líderes religiosos estaban pensando esto: bueno, si este hombre, que se llama el Cristo, asevera tener el derecho de perdonar pecados, entonces él está reclamando ser igual a Dios, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y así lo pensaron. ¿Saben, mis hermanos? Hay un poder en esta tierra que se prerroga, que se atribuye la facultad de perdonar los pecados del mundo. Pablo, en la segunda carta a Tesalónica, el capítulo 2 y los versículos 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué se nos dice aquí? Aquí se nos dice que el hombre de pecado, antropos amartía, se sienta en el templo de Dios, que es la iglesia, proclamándose ser Dios. Una vez notamos que este poder humano busca ocupar el lugar de Dios. Y luego, en el pasaje se nos dice que este poder asevera hacer las cosas que Jesús mismo hizo cuando estaba en la tierra, porque el versículo 9 de la segunda carta a Tesalónica reza así. Citamos. Dice: aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, los milagros que hacía Jesús en Hechos 10:38 se le atribuye este poder. Óigalo bien, Hechos 10:38 dice la palabra de Dios lo siguiente, citamos: cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Poder para hacer el bien y sanar a todos los oprimidos del diablo.
Pues este poder se está atribuyendo esa prerrogativa de Cristo en ella, porque dice, aquel inicuo cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Los mismos milagros de Jesús se lo atribuye este poder religioso que existe en la tierra. Por eso, en la segunda carta de Tesalónica que leí, 3 y 4, parafrasea aquí el texto de Daniel 11:36, donde se nos dice que el rey del norte, dice, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Es decir, este poder es el papado. Y dice, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Una mejor traducción sería, hablará palabras grandilocuentes. Así que las grandes palabras es atribuirse cosas de Dios en las características de este poder humano aquí en la tierra. Así que él habla contra el Dios de los dioses. Por eso el uso de la palabra hombre en estos textos no requiere que encontremos el cumplimiento de una persona particular, porque nosotros hemos interpretado por más de siglo y medio que el vocablo hombre en este pasaje se refiere no a un individuo, sino más bien a un poder religioso o a una sucesión de personas, principalmente los papas de Roma. Los papas de Roma. Ese es el significado de la palabra hombre en ese contexto. Es más, es bueno notar que en Daniel 7, el cual simboliza el mismo poder de Apocalipsis 13, la bestia, y el hombre de pecado, que es la segunda carta a Tesalónica, capítulo 2, estos tres textos, Daniel 7, Apocalipsis 13 y segunda de Tesalonicenses 2, esto vemos que tiene boca y habrá palabras contra el Altísimo de Daniel 7:25. Y estas grandes palabras son palabras blasfemas, porque en Apocalipsis, el capítulo 13 y los versículos 4 y 5, refiriéndose a ese poder religioso, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 42 por 30, 1260 años, desde 538, con la supremacía papal, hasta la caída el 10 de febrero de 1798 por Napoleón Bonaparte, por vía del general Alejandro Berthier en Francia. Hermanos, de este modo, en un sentido específico, el cuerno pequeño o la bestia de Daniel 7, 25 y de Apocalipsis 13 reclaman el derecho de ocupar el lugar de Dios en la tierra y de ejercer el poder y las prerrogativas divinas en la tierra. ¿En qué sentido este cuerno pequeño o esta bestia habla blasfemia contra Dios? Daniel 8 provee la indisputable respuesta. Porque Daniel 8, a distinción a Daniel 7, se nos dijo que el cuerno pequeño habla blasfemias contra el Altísimo, es decir, contra Dios. Oigan bien, Daniel 8, 10 al 11. Leemos.
y se engrandeció, este poder se engrandeció hasta el ejército del cielo. Yo pregunto, ¿quién es el ejército del cielo? Los ángeles. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Quiénes son las estrellas? Los ángeles. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea, Jehová de los ejércitos. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesucristo. Y por él, por este cuerno pequeño, fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué significa eso? El cuerno pequeño, que es la bestia de Apocalipsis 13, y la bestia que tiene el 666, intentará suplantar o tomar el lugar de Cristo como mediador en el cielo para hacer un ministerio intercesor diario a través de la misa y a través de la hostia que se dispensa a los fieles. ¿Usted me está oyendo? De este modo, la blasfemia de ese poder, conocido como cuerno pequeño en Daniel, conocido como bestia espantosa en Daniel 7, conocido como el que perseguía al ejército del cielo, eso representa, a través de las evidencias abrumadoras que vamos a dar, ese nombre blasfemo, de la bestia está relacionado con el intento de suplantar, de ocupar el lugar de Dios y ejercer el poder y las prerrogativas divinas. Y ahí no puede haber duda de que ese poder, representado por el cuerno pequeño de Daniel, la bestia de Apocalipsis 13 y el hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses 2, es el papado católico romano. El cuerno pequeño y la bestia no aparecen en el vacío. Hay una clara secuencia de poderes, los cuales preceden a la llegada en escena del cuerno pequeño, y es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, la de los Césares, y la Roma papal. Y esa Roma papal surge después de la división de Roma en 10 tribus. Eso está en la historia secular. Y entonces el cuerno que surge tumba 3, y las 7 naciones que menciona allí son las naciones que conocemos como España, como Portugal, como Italia, como Francia, como Inglaterra, como Alemania, como los suizos. Esas 7 naciones existen hoy derivadas de la fragmentación del Imperio Romano. Y entonces el cuerno pequeño surge como poder, elimina a 3, los bandas, los ostrogodos y los érulos, y esos 3 eliminados porque no creían no creían de que Cristo es Dios y de que el Espíritu Santo es Dios. Entonces ahí ellos fueron desplazados. Eran los arrianos o arrianismo, doctrina que creía solamente en Dios Padre. Pues la Iglesia Católica desplazó esos 3 poderes y gobernó en toda Europa por 1260 años, comenzando en el 538 de nuestra era y terminando en 1798, el día 10 de febrero, cuando es depuesto el Papa Pío VI, y es trasladado o deportado a una zona de Italia, y allí en Delfinado
y allí al año siguiente muere el Papa. Pero, hermanos, ¿por qué yo digo esto? Porque la Iglesia Católica nunca ha negado de que el Papa es el representante de Dios en la tierra. Y Jesucristo dice en Juan capítulo 15, ¿quién es su representante? Se los voy a leer, no me crean si no está en la Biblia. Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, en mi representación, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es el representante de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién es entonces el representante de Dios de la tierra? El Espíritu Santo. No es la iglesia adventista, no es la iglesia católica, no es la iglesia bautista, no es la iglesia luterana. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Les he leído dos citas demoledoras de los labios de Jesús de que su representante en la tierra es el Espíritu Santo. Además, si usted coge el libro de Hechos, el capítulo 2, el capítulo 1, va a encontrar que Jesús asciende al cielo y es sentado a la diestra del Padre, es decir, con las prerrogativas divinas como vencedor. Y cuando es ungido Cristo para trabajar como sumo sacerdote del santuario celestial, donde Él está ahora oficiando por nosotros, ahí el Espíritu Santo desciende en la iglesia incipiente de Hechos capítulo 2 y es bautizada con el Espíritu Santo, que es el representante de Dios en la tierra. Y la iglesia posee ese poder del representante de Dios en la tierra, quien está guiando a la iglesia hasta el final. Pero mis hermanos, quiero leerle dos líneas de la Biblioteca Católica, Pronta Biblioteca. Dice así en el tomo 2, en el artículo Papa, solamente dos líneas para comenzar. Dice esta enciclopedia católica oficial con el imprimatur de la Iglesia Católica: el Papa puede modificar la ley de Dios, puesto que su poder no es de hombre, sino de Dios, y él actúa en lugar de Dios sobre la tierra con la plenitud de poder para atar y desatar sus ovejas. Hermanos, ¿quién es el representante de Dios en la tierra? Según Juan 14, 26, según Juan 15, 26, palabras textuales de Cristo, el representante de Él en la tierra es el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice aquí la Iglesia Católica? Que Él, el Papa, actúa en el lugar de Dios sobre la tierra. What do you think about? Did you hear this subject, this position? ¿Usted ha oído este punto, esta posición? ¿Ha escuchado bien? Pero eso es uno de tantas que yo tengo. Muchas. Citamos al Papa Nicolás I, quien fue Papa del año 858 al año 867. Dijo así, y voy a decir dónde está. Es evidente que los papas no pueden estar limitados ni desatados por ningún poder terrenal, ni aún por el apóstol Pedro, si regresara a la tierra, ya que Constantino el Grande ha reconocido que los pontífices ocupan el lugar de Dios en la tierra. ¿What?
los pontífices ocupan el lugar de Dios en la tierra. La divinidad no puede ser juzgada por ningún ser viviente. ¿Qué es el Papa? Un ser viviente. ¿Pero qué es el Papa? La divinidad. Lo estoy leyendo aquí. Entonces, habla el Papa, somos infalibles y cualquiera que sea, y cualesquiera sean nuestros actos, no somos responsables de ellos, sino ante nosotros mismos. Eso lo dijo el Papa Nicolás I en la historia de los papas, The History of the Popes, página 243, citado por R.W. Thompson en The Papacy and the Civil Power, es decir, el papado y el poder civil, la página 248. Palabras textuales del Papa Nicolás I. Ocupamos el lugar de Dios en la tierra. Yo pregunto, ¿qué es eso? Blasfemia. ¿Aló? ¿Usted escuchó bien? Eso es blasfemia. Atribuirse prerrogativas divinas de ser el vicario de Dios en la tierra, cuando el vicario Filii Dei en la tierra es el Espíritu Santo. Porque Cristo es el vicario Filii Dei, pero en la tierra tiene él su representante que lo envió del cielo, es el Espíritu Santo. Cristo es el vicario Filii Dei, y el vicario Filii Dei que está en el cielo mandó su representante a la tierra, que es el Espíritu Santo. Pero el Papa se atribuye esa prerrogativa. Hermanos, yo no sé. Otra cita. En las grandes encíclicas de León XIII, Papa León XIII, on the chief duties of Christians as citizens, es decir, sobre los deberes de los cristianos como ciudadanos, en fecha 10 de 1890, el Papa León XIII dijo esto: pero el supremo maestro en la iglesia es el pontífice romano. Unión de mentes, por tanto, requiere juntos en perfecto acuerdo en una fe, completa sumisión y obediencia de voluntad a la iglesia y al pontífice romano como a Dios mismo. Papa León XIII, carta encíclica sobre los principales deberes de los cristianos como ciudadanos, del 10 de enero de 1890. ¿Cómo se llama esto? Blasfemia. Otra cita del mismo Papa León XIII en una carta encíclica de junio 20 de 1844 dijo lo siguiente: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Pregunto, ¿qué es blasfemia? Prerrogarte los títulos divinos en tu persona. ¿Qué dice aquí? Nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Entonces los papas son dioses. Aló, ¿usted está escuchando? ¡Wow! Una cita del cardenal San Pedro Damián, obispo de Ostia, año 1007, en un opúsculo del celibato sacerdotal, o sea, el celibato sacerdotal, dedicado al Papa Nicolás I,
que trata sobre el concubinato clerical, dijo así Pedro Damián, el cardenal: vos pues, Señor mío, venerable Papa, que ocupáis el lugar de Cristo, que sucedéis a San Pedro en la dignidad eclesiástica. Todo este material es extraído de fuentes católicas y de las encíclicas católicas que están en el portal del Vaticano. Otra cita: el Papa Gregorio VII, Hildebrando, del año 1073, en una bula del 8 de diciembre de 1078, destinada al emperador Enrique IV en las diferentes disputas que este Papa tuvo con el emperador, dijo así en la bula: así pues, puesto que nosotros los papas, por muy pecadores e indignos que seamos, estamos instalados sobre su sede, la de Cristo, su sucesor Pedro, sus sucesores, y encargados de la administración apostólica, y porque ocupamos su puesto y ejercemos su poder, todo aquello que nos escribáis o nos hagáis decir de viva voz es el Cristo y sucesor de Pedro mismo quien lo respalda. Palabras textuales de una bula del Papa Gregorio VII en el año 1078. ¿Qué usted opina? ¿Blasfemia? Sí, es blasfemia. Es blasfemia. Y lo triste de todo esto es que ese es el poder que muchos de nosotros creemos que no ha cambiado, que ha cambiado. No ha cambiado. El conflicto de los siglos dice, palabras textuales del Vaticano: Roma jamás se ha equivocado. Y no es una cita del conflicto de los siglos, es una cita que ella cita de un documento católico del Vaticano. Y ella invoca esa cita y la transcribe en su libro El conflicto de los siglos, que es el libro que debe estar leyendo todo hermano de iglesia. Pero de esas cosas no se pueden hablar los hermanos, porque eso es asustarlos. La iglesia nació con una profecía. ¿Con qué profecía nació la iglesia? La iglesia nació con la profecía de Génesis 3:15, la simiente prometida. Y esa profecía se cumplió cuando Cristo vino a la tierra. Y esa profecía se cumplió cuando Cristo ascendió al cielo. Y nuestra iglesia surge cuando Jesucristo entra al lugar santísimo. Ahí surge la iglesia adventista del séptimo día, el 22 de octubre de 1844, después de ese gran chasco. Y la iglesia adventista, la comisión que Dios le entregó es: predica el mensaje de los tres ángeles. Pero el mensaje de los tres ángeles se ha suavizado, se ha maquillado, y ya esas cosas no se pueden hablar en las iglesias, porque estamos asustando a los hermanos. Pero el mensaje de los tres ángeles nos manda a predicar que el juicio comenzó, que la hora del juicio llegó el 22 de octubre de 1844, que Cristo está en el lugar santísimo, purificado el santuario, que el segundo mensaje dice que Babilonia, que es la suma de las religiones apóstatas, está cayendo o ha caído. En el griego dice está cayendo o está a punto de caer.
Y el tercer mensaje dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está sin mezcla de misericordia. La iglesia tiene que decirle al mundo quién es la bestia, qué es la marca de la bestia, qué es la imagen de la bestia y qué es el vino de la ira de Dios. Tiene que decir, pero es la iglesia adventista a quien Dios comisionó a decir eso. Pero ¿sabe qué estamos haciendo nosotros? Estamos predicando a Juan 3:16 y Apocalipsis 14 del 6 al 12 cuando se pueda. Dígame usted a mí si en la iglesia se escucha ahora seminarios en los seminarios que están dando, si se habla de profecía a la hermandad. No, porque eso asusta a los hermanos. Mis hermanos, cuando Jerusalén iba a ser destruida, poco antes aparecieron carros de fuego al atardecer y las puertas del templo se abrían, se cerraban solas y habían sonidos misteriosos en el santuario. Y los sacerdotes de esa época no creían que Cristo estaba diciendo, salgan de aquí, y se quedaron en Jerusalén. Y los cristianos que entendieron las señales de los tiempos escaparon de Jerusalén y se fueron a Pella, un lugar cerca, como a 30 kilómetros. Se refugiaron allá porque eran las señales de que Cristo les había dicho, abandonen las ciudades. ¿Y saben qué pasó? Que cuando todos los cristianos que estaban atentos a las señales de los tiempos, abandonaron la santa ciudad, Jerusalén, ¿sabe qué pasó? ¿Sabe usted qué pasó? En el 68, vino Cestio Galo, rodeó a Jerusalén para destruirla, de Roma, pero surgió un problema en otro lugar y Cestio Galo abandonó el cerco para destruir a Jerusalén, y este fue el momento que los cristianos aprovecharon como señal de que tenían que escapar, y ellos escaparon cuando Cestio Galo abandonó el sitio a pelear a otro sitio, a otro lugar, y abandonó el sitio, o sea, el rodear la ciudad santa, y fue el momento para que los cristianos escaparan. Y luego en el 70, 3 años y medio después, vino Tito, hijo del emperador Vespasiano, general, y tomó a Jerusalén en el año 70, le acercó en el tiempo de la Pascua, que más gente había, algunos 3 o 4 millones de personas había en Jerusalén. Celebrando la Pascua. Y todos murieron, y los que sobrevivieron fueron llevados al circo y allí fueron entregados a las fieras y murieron allí, menos los cristianos. Hermanos, esta iglesia tiene que dar este mensaje. Si usted lo calla, las piedras van a hablar. Yo voy a terminar con 2 citas del monje Camaldulense Graciano de Bolonia. Decía este monje camaldulense lo siguiente en el Código de Derecho Canónico. Dice, aunque el Papa fuera tan perniciosamente maligno que condujera a las almas en tropel al demonio, no se le podría, sin embargo, quitar. Aunque te manda al infierno, no se lo puede quitar al Papa. Y dice, el Papa es superior a las fuentes legales sin calificar. Por lo tanto, debe situarse en un plano de igualdad con el Hijo de Dios. I ask a question. Me hago la pregunta. What is this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Blasfemia, hermano.
Blasfemia. Y si esto es blasfemia, ¿qué hace la iglesia guardando silencio ante una verdad tan cardinal y tan comprometedora como el mensaje adventista del séptimo día de los 3 ángeles? Hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo de decirle a Dios que nos ayude a despertar. A despertar, porque el fin de todas las cosas está demasiado cerca. Yo vengo diciendo hace más de un año, y no soy profeta, que este virus no va a desaparecer por ahora. Y me dijeron a mí que yo era un alarmista, que estaba asustando a los hermanos. Pues mire, ha transcurrido año y medio, y ahora hay otro virus peor llamado Delta, que está en más de 50 países, incluyendo Nueva York. Y ya en mi país están pensando poner una tercera vacuna para reforzar el cuerpo, de tan fuerte que es la cepa, la variación de la cepa del COVID-19, que va a ser ahora el COVID-21. ¿Usted cree que todo eso no va a desaparecer tan rápido, hermanos? Porque es el tiempo del fin, y es una forma que Dios tiene de despertar a su iglesia. Y los hermanos siguen todavía comiendo pizza. No digo que sea malo comer pizza, sino entretenido en la pizza y en los helados. Que no digo que sea malo, pero estamos más entretenidos en comer esas cosas que comer palabras de Dios. Yo no estoy en contra de las pizzas y de los helados, no. Lo que estoy en contra es que estamos viviendo una vida despreocupada, sabiendo que el fin de todas las cosas ha llegado. Pero ¿qué va? Predicar esto en la iglesia, eso significa ser alarmista y asustar a los hermanos. Pero yo tengo un compromiso con Dios. Y le doy gracias a Dios, porque el mejor púlpito que Dios ha dado ahora mismo a los laicos son las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y otras más. YouTube. Mis sermones están ahí. Y aunque yo esté durmiendo en la cama a la medianoche o en la madrugada, mi sermón está predicando 24 horas. Está predicando al Asia, a Europa, a América, a Oceanía. Estoy predicando 24 horas. Y no solamente yo, hay cientos de miles de predicadores nuestros que están predicando la verdad presente. Que no se puede predicar en muchas iglesias, no se puede predicar. Ya Dios está usando esta herramienta poderosa que es las redes sociales, y estamos predicando por WhatsApp también. Predicando por WhatsApp este mensaje diario al mundo entero. Porque la verdad de Dios, la tierra será llena del conocimiento de la palabra de Dios, como las aguas inundan las naciones. La profecía. Te callan en la iglesia de no predicar eso, Dios te da el púlpito de las redes sociales para que predique este mensaje. Con tacto, con prudencia, pero hay que darlo. No ofensivo, pero sí aclarativo. El mundo tiene que saber qué es la bestia, qué es la marca de la bestia y por qué Cristo está en el lugar santísimo. Pero esa es una comisión a la iglesia adventista del séptimo día. Y usted que lo ve, ¿qué está haciendo? Hermanos, llegó la hora de despertar. Este estudio apenas comienza. Si Dios lo permite, mañana continuaré con este estudio. Vamos a orar al Señor. Padre mío, Padre nuestro, muchas gracias porque nos das la luz. Ayúdanos a no claudicar entre dos pensamientos, a mantenernos firmes de parte de la verdad, aunque otros enseñen otras cosas con sus doctorados. Pero gracias a Dios que la Biblia fue escrita por 40 autores, la mayoría analfabetos, que sabían poco de letras. Menos de 10 personas fueron incluidas en el canon de eruditos: Moisés, Lucas, Pablo, Oseas, unos cuantos. Menos de 10. De los 40, menos de 10 eran eruditos y la mayoría eran analfabetos o de poca escuela. Pero Dios los usó
y su nombre fue glorificado tanto en Pedro como en Pablo, tanto en Juan como en Santiago, porque Dios al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Enséñanos cada día a vivir esa verdad presente de tal manera que el mundo vea que Cristo viene a las puertas por nuestra forma de vida. Mañana en la noche a las 8 en punto queremos continuar este estudio. Danos larga vida y salud, oración que presentamos en el bendito y glorioso nombre del Cristo de la gloria, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios nos bendiga. Continuaremos mañana este estudio si Dios nos lo permite. Les habló el profesor Ramón Romero. Buenas noches.